Yo Gay. Ese es el nombre del libro autobiográfico del concejal de Providencia y además vocero del Móvil H, Jaime Parada. Este texto, en el que se mezclan columnas de opinión con las reacciones que se produjeron cuando Jaime hizo pública su homosexualidad, será lanzado en la Feria Internacional del Libro de Santiago este 4 de noviembre, mañana lunes. Queremos conocer precisamente más detalles sobre este libro y sobre el proceso en particular, eso es lo más interesante. Para eso nos acompaña precisamente el autor Jaime Parada. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Jaime, queremos ahondar en el proceso de cómo surge este libro y el proceso además personal tuyo por lo contingente, ¿no? de la temática homosexual y de género en nuestro país en marco de elecciones. Pero antes vamos al proceso del libro. ¿Qué es lo que te lleva a escribir un libro como este? Bueno, en verdad fue la Ediciones B quien me contactó y me dijo, sabes que necesitamos la biografía en clave gay de una persona y creemos que era la persona correcta. Te estoy siendo lo más transparente posible, sí. porque siento algo incluso de pudor de verme con mi cara ahí en arcoíris, pero creo que la visión es la correcta. ¿Y cuál es la visión? La visión es que hay muchas personas heterosexuales hoy que siguen viendo la homosexualidad como un tabú. Un tabú en el sentido de que es algo que no se habla, algo que no se puede manifestar públicamente. Hay muchos que dicen, no, esto es algo que tiene que mantenerse dentro de las cuatro paredes de tu casa, y yo no estoy de acuerdo con eso. Y quienes luchamos por la diversidad sexual, en este caso yo desde el Móvil, no estamos de acuerdo con que esto sea algo privado, sino que lo que uno es y los afectos tienen que ser manifestados públicamente porque el espacio público es de todo, pero fundamentalmente porque hay una categoría ética y de derechos humanos que sustenta eso. ¿Y de qué manera este libro y tu biografía permite reforzar esa lucha que dan ustedes desde el Móvil H, por ejemplo? Tiene una dimensión pedagógica este libro. Este libro pretende enseñar y refuerza la lucha en la medida que va desinstalando ciertos mitos y ciertos tabús respecto a la homosexualidad y va instalando también ciertos conceptos y ciertos discursos que son hoy día válidos desde varias categorías. Una de ellas, como ya dije, es la de los derechos humanos. Por ejemplo, trato de explicarle a la gente a través de mi propia vivencia por qué ser homosexual no es una opción. Entonces hay mucha gente que, incluso muy bien intencionadamente, nos dice, bueno, esta es tu opción sexual. Mira, es difícil que yo haya elegido esto, o yo les pregunto a ellos, ¿cuándo tú elegiste ser heterosexual? Entonces hay una serie de conceptos, una serie de palabras, una serie de mitos, una serie de creencias que por un lado no le hacen bien a la causa porque son erróneas y por otro lado tienden a mantener esto dentro del ámbito del tabú. Por otro lado, aquí también hay una recopilación de columnas, donde está la visión más activista de mi parte. Vale. Y son columnas que han aparecido en el Clinic, en América Economía y en otros medios, respecto de qué es y cómo es ser homosexual hoy día en Chile y principalmente cuáles son las falencias y cuáles son las carencias que tiene un homosexual hoy. Muchas de ellas tienen que ver con el ámbito, por ejemplo, legal o con el ámbito de las leyes en su sentido más amplio. No solamente el hecho de no poder casarnos, sino que el hecho de, por ejemplo, no poder ir con tu pareja a pedir un crédito a un banco, sumar renta y poder tener, por ejemplo, una casa más grande. Ahora, también es un testimonio, me imagino, que está orientado también a aquellos que, siendo homosexuales, están reprimidos, los mantienen ocultos. Tiene un sentido amplio, porque por un lado, como te dije, tiene una dimensión pedagógica para aquellos que esto les es muy ajeno. Sí. Y a través de mi historia, que no es una historia, es una historia como cualquier otra, se puede generar cierto tipo de identificación de parte de las personas homosexuales. Porque hay ciertas cosas que vivimos todos o que decidimos no vivir todos, pero que están dentro de un mismo espectro. Por ejemplo, ¿salimos o no salimos del closet? Si salimos, ¿por qué? Si decidimos no salir, también. ¿Por qué? Eso es un proceso en el que siempre va a estar una persona homosexual en un Chile donde el tema sigue estando, donde eso sigue siendo tema. Claro. Si esto no fuera tema, a lo mejor la vivencia mía podría no tener nada particular. Pero hay un cierto grupo de cosas que vivimos. Por ejemplo, cómo nos relacionamos con las personas con las que estudiamos, las personas con las que trabajamos, cómo nos enfrentamos a nuestra familia. ¿Salimos o no salimos del closet? ¿Cómo vemos la homosexualidad? Nosotros mismos como homosexuales. Ayer escuchaba de una persona, del hermano de una persona que me decía, ¿sabes que yo esto lo vivo con culpa? Bueno, vivirlo o no vivirlo con culpa, son todas cosas que a través de mi propia experiencia pueden servirle a otras personas homosexuales para ver cuál es el camino que toma respecto de su propia orientación sexual. Ahora, entrando ya un poco más al relato, contando parte de tu historia, leía las primeras páginas, y tú vienes de una familia ultra religiosa. Muy conservadora. Muy conservadora, además, ni siquiera, no solo Opus Dei y de Legionarios de Cristo, sino que de los lefebristas, ¿no? Exactamente. Bueno, uno le toca un cierto grupo de cosas. A mí me tocó nacer en una familia muy religiosa,
muy conservadora. A mí me criaron con misa en latín. Me tocó... Misa en latín. Yo pensé que eso ya no existía. Existe, y en un núcleo muy pequeño, mis padres van a una misa en los dominicos que se hace en latín, y a mí me criaron en esa misa. Padre muy de derecha, y hoy día yo soy un tipo más de izquierda. Y bueno, y uno tiene que ir rompiendo con ciertas cosas. No digo que la gente que sea mal ser religioso, no digo que sea malo ser de derecha. Digo más bien que cada uno tiene que vivir la vida de acuerdo al propio proceso introspectivo que sea capaz de hacer. Y yo hice un proceso introspectivo donde dejé de creer en la iglesia primero, donde dejé de creer en Dios después, y donde mi dirección político-ética fue cambiando paulatinamente, porque no fue un quiebre, sino que paulatinamente desde la derecha a la izquierda. ¿Qué pasa con eso? ¿Se producen rupturas? Por supuesto que sí. Yo sé que para mis padres es difícil, y respeto eso, y he tratado de enseñarles, y creo que han sido bastante receptivos. ¿Tú sigues con una relación normal con ellos? En contacto con ellos, efectivamente. Pero también he tratado de enseñarles, y yo creo que en el fondo yo no tengo la capacidad para juzgar a nadie por ser de derecha, por ser muy religioso, y por lo tanto espero lo mismo hacia mí. Y ahora lo voy a llevar al ámbito macro. Yo no quisiera que la iglesia, por ejemplo, no solamente me juzgara a mí, cosa que me importa poco porque yo soy religioso, sino que se metiera en el ámbito de mis derechos civiles cuando ellos son una institución religiosa. Entonces, una de nuestras grandes luchas es pensar que las jerarquías de la iglesia irrumpen en el ámbito de lo público, aun siendo ellos una iglesia, y por lo tanto tienen una eclesia, que es en griego, que tienen un cierto público. Yo no quiero que su pensamiento se extienda por todos lados. Y hay un paralelo con tu vida. Efectivamente, también, ¿no? efectivamente, esto es un poco metafórico. Sí. Así como mis padres han sabido tomar esto bien, con distancia, pero bien, yo también quisiera que la iglesia se mantuviera con distancia, pero bien, en el tema de la homosexualidad. Ahora, ese proceso, tú ahora ya estás alejado de la iglesia, eres ateo, ¿no? Completamente. ¿Ese proceso de alejamiento de la iglesia fue en paralelo al proceso respecto a tu identidad sexual? O sea, cuando yo la primera vez que me confesé y el sacerdote, le dije soy homosexual, y el sacerdote me dijo no existen los homosexuales como no existen los ladrones. Existen las personas que tienen sexo con otros hombres, y existen las personas que roban, y ambos están en pecado. Ahí me hizo un clic y me dijo, bueno, esto me parece raro, esto no es algo con lo que yo quisiera vivir, porque en el fondo me está instalando, por un lado, la culpa, pero por otro lado, algo muy grave, que es la autorrepresión. Yo no quiero vivir una vida reprimida, yo no quiero sentirme culposo, o culpable, yo no quiero contener aquello que no solamente es la pulsión sexual, sino que también es la pulsión de mis afectos, y quiero vivir una vida más sana. Y en parte eso es lo que digo en el libro: usted viva la vida que quiere vivir, lo que le tocó vivir, y vívalo con felicidad. Ahora, publicado ya este libro, y también leyendo esas primeras páginas, me di cuenta de que llegaste al movimiento activista como de rebote un poco, ¿no? Completamente. Y ahora estás con este libro, y ya te puedes consagrar quizás como una especie de no sé si evangelizadora, quizás debe ser una palabra Usa rara, la que quieras, pero evangelizador, o uno de los rostros del activismo homosexual y de género acá en nuestro país. ¿Cómo te sienta ese cambio? Bueno, la vida da muchas vueltas. Sí, yo era un académico de una universidad privada, la misma universidad donde estudié, donde me trataron muy bien, debo decirlo. Trabajaba en la Finisterra, que era la Universidad de los Legionarios de Cristo, y nunca me sentí maltratado, al revés, siempre me sentí muy acogido. Pero de repente la vida da quiebres, yo generé un quiebre, quise cambiar. Entré tímidamente al móvil, dije, bueno, yo voy a ser de esos activistas que clavaré tarimas para los eventos. La próxima semana tenemos la Gay Parade, que es la que reúne más gente. Claro. Y finalmente terminé siendo vocero, aún siendo lo tartamudo que ustedes están escuchando que yo soy, y lo arrebatado que soy para hablar. Y eso en parte obedece a una serie de eventos que fueron pasando en el último año y medio, casi 2 años, pero también a una cierta voluntad de cambiar. Y eso también es algo que yo quisiera traspasar. Uno no nace con un default, ¿no es cierto? Uno no nace siendo algo y se muere siendo algo. Uno nace siendo algo y su vida puede ir cambiando. Mi orientación sexual siempre fue la misma, pero yo decidí ir tomando un cierto rumbo, y ese rumbo es como el de la aceptación plena de mí, y no solamente eso, sino que el de traspaso, el traspaso de mi cierta experiencia de vida, no solamente a través de un libro, sino que a través del activismo, que no se puede hacer solo, se tiene que hacer institucionalmente para que sea exitoso, y en ese sentido elegí quedarme con la institución que ha sido más exitosa en la instalación de estos temas. Y que vive un momento expectante además de nuestro país con la discusión de estos temas. Jaime, gracias por haber venido a CNN Chile para conversar con nosotros. Hacemos un alto, nos separamos y volvemos pronto con más informaciones aquí en CNN.